Muy buenos días, yo soy el residente de segundo año en Medicina Interna, el doctor Julio Arana, de la Universidad de Oriente, Udo Bolívar. En la mañana de hoy vamos a tocar un tema importante como lo es la clasificación de drogas anticonvulsivantes y cómo elegir el medicamento adecuado en las diferentes circunstancias en las cuales se desarrolle dicha enfermedad. Es importante recordar la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento, de los medicamentos en general, de los anticonvulsivantes. Es importante que recordemos que el nivel de absorción de los anticonvulsivantes o de los antiepilépticos es muy amplio. Aproximadamente son de un 80 a un 90% a nivel gastrointestinal. Su distribución es un medicamento el cual se encuentra libre, no se encuentra unido muy poco a proteínas, un 90%, un 10% nada más se encuentra unido a proteínas, y es metabolizado a nivel hepático. Cuán importante es esto para nosotros tener el control y el seguimiento de los pacientes. La forma de eliminación es a nivel hepático también, y es importante hoy en día, como se encuentra, como ya tenemos avances tecnológicos, tener claro los niveles plasmáticos de los medicamentos antiepilépticos. Recordemos que el rango terapéutico y el rango tóxico del medicamento está muy estrecho. Es algo muy estrecho que al nosotros pasar de un lado a otro, podemos llevar al paciente a padecer efectos secundarios y secuelas de dichos medicamentos. Dentro de los efectos secundarios o efectos adversos que podemos encontrar con referente a estas drogas, podemos encontrar que no se lo deberíamos indicar o deberíamos tener muy claro ver cuáles son las drogas ideales que se deben usar con referente cuando las mujeres están embarazadas, cuando se encuentran en embarazo, ya que tiene un efecto teratogénico. También debemos tener claro que uno de los efectos que puede presentar estas drogas son las anemias megaloblásticas, ya que tiene o inhibe en la síntesis del folato. También con referente a la síntesis de la vitamina K. Antes de entrar a las drogas y las clasificaciones, debemos recordar que encontramos a nivel sináptico, aquí encontramos la membrana presináptica, la membrana postsináptica, y aquí encontramos las vesículas. Aquí hay una liberación de gluconat de la membrana presináptica, se libera el glutamato, el cual es recibido por el AMPA y el NMDA, que son los receptores que lo reseccionan y permiten la activación de los canales de sodio y los canales de calcio. Y eso posterior llevará a la despolarización. En cambio, que el GABA activa la GABA A, que es aquel que activa los canales de cloro e inhibe la despolarización. Es importante recordar un poquito esto, porque es aquí donde muchas drogas van a actuar, muchos antiepilépticos van a trabajar. La clasificación de los antiepilépticos va a variar. Hay una clasificación llamada como clásicos y nuevos, los medicamentos clásicos, los medicamentos nuevos. También la podemos clasificar según el espectro. Podemos clasificarla en amplio espectro, corto espectro. Dentro de las drogas clásicas podemos encontrar el fenobarbital, la fenitoína, el epamín, el ectosucimida, carbamazepina, el ácido valproico. Y dentro de las nueve, bueno, podemos encontrar la levotrigina, gabapentina, tipiramato, levetiracetam. Las benzodiazepinas actúan o la usamos muchas veces, sobre todo cuando el paciente entra en una crisis convulsiva, una crisis epiléptica. Podemos utilizarlas a ella como ayuda para la coadyuvación de dicha epilepsia. También podemos encontrar los de amplio espectro, como los encontramos, como vemos, el ácido valproico, podemos encontrar el levotrigina, la tiporamato, la levotiracetam, y de corto espectro como el fenobarbital, la fenitoína, pregabalina y gabapentina, que ahorita vamos a ver que es mayormente usada como una droga de complemento. Es importante recordar los mecanismos de acción de las drogas, sin duda. Unas drogas van a inhibir el canal de sodio, como lo vimos ahorita, como el glutamato lo excita. O algunas drogas van a inhibir los canales de calcio, otras van a aumentar el GABA, otras van a disminuir la liberación del glutamato, otras van a trabajar
potenciando los receptores de GABA, y otras actúan sobre la membrana, sobre la membrana de las vesículas sinápticas a nivel del SV2A. Es importante recordar esto porque cada droga tiene un mecanismo de acción diferente. Hablemos de las primeras drogas. Del fenobarbital, una de las drogas antiguas, barbitúricas, conocido como antiguas, barbitúricas de corto espectro. Es una droga que se caracteriza porque el mecanismo de acción de dicha droga potencia el receptor GABA. Es una droga que es indicada en las crisis parciales, en las crisis generalizadas, y que la dosis terapéutica se encuentra entre 100 y 200 miligramos al día. Si nos encontramos con pediátricos, entre 5 y 8 miligramos kilogramos día. También podemos encontrar y tenemos que tener claros los niveles plasmáticos. Dense en cuenta que los niveles plasmáticos terapéuticos se encuentran entre 10 y 40. Y lo ideal es tenerlo en 35. Porque si la droga, los niveles plasmáticos de dicha droga pasan por encima de 40, entonces va a entrar en rango tóxico. Dense en cuenta que el rango terapéutico y el rango tóxico están estrechamente relacionados. Están muy estrechamente relacionados. Por lo cual debemos tener cuidado a la hora de indicar dicha droga y es tener un control de los niveles plasmáticos. Esas drogas pueden llevarnos efectos secundarios o toxicidad, como una sedación, una alteración del estado cognitivo, el paciente puede desarrollar ataxia, osteomalacia, la reducción de la vitamina K y del folato. La podemos encontrar en presentación de 100 miligramos, 30, 15, 60, dependiendo del lugar donde se encuentren. Son más fáciles otras presentaciones que encontrarla. También la podemos encontrar en algunos lugares en ampolla de 120 miligramos sobre ml. Otra de las drogas usadas en las crisis antiepilépticas es la fenitoína. La fenitoína, familia de las irantoínas, que es una droga que lo utilizamos mucho utilizamos el término epaminizar, conocida también como epamin. Es una droga que lo utilizamos cuando el paciente entra a una crisis convulsiva, lo epaminizamos. Mecanismo de acción de esta droga es que inhibe los canales de sodio, es indicada en las crisis parciales, en las crisis generalizadas, y la dosis ideal son 100 miligramos, después que damos la dosis de impregnación, es 100 miligramos cada 8 horas o 3 veces al día, teniendo una dosis máxima de 60 miligramos máximo al día. Los niveles plasmáticos de dicha droga están entre 10 y 20, teniendo un rango ideal 18, los niveles plasmáticos 18, y tener pendiente, igual que las otras drogas, porque cuando pasamos del nivel plasmático por encima de 20, es allí donde entra en los rangos tóxicos y puede dar hipertrofia gingival, atrofia del cerebro, osteopenia, hirsutismo, reducción de la vitamina K y del folato. Dentro de ello, bueno, encontramos las presentaciones conocidas como el epamin, lo podemos encontrar en cápsula de 100 miligramos, podemos encontrarla también en suspensión, podemos encontrarla también en ampollas de 100 miligramos, o en ampollas de 120 miligramos, de 250 miligramos. Otra de las drogas que podemos utilizar son el ectosucinida. Es una droga que se caracteriza porque inhibe los canales de calcio tipo T. Es indicada sobre todo en las crisis de ausencia. Es una droga que la dosis recomendada en adultos son de 250 miligramos y de 500 miligramos en adultos, orden día, o lo podemos utilizar 2 veces al día. Podemos utilizarlas 2 veces al día hasta llegar a 1500 miligramos. Debemos tener cuidado sobre los niveles plasmáticos. ¿Okay? Los niveles plasmáticos de dicha droga están entre 50 y 100, en 100. Queremos siempre tener el nivel óptimo, que el nivel óptimo es en 80, pero debemos tener cuidado cuando sobrepasa 100, o los efectos tóxicos que puede presentar dicha droga, como son las manifestaciones gastrointestinales, alteración del sistema nervioso central, trastornos psiquiátricos, ¿ok? Y también podemos encontrar afectaciones cutáneas, anemia,
toxicidad renal, puede dar una injuria hepática, una injuria renal. ¿Okay? Debemos tenerla tener presente. Otra de las drogas muy usadas son las carbamazepinas, que el mecanismo de acción de estas drogas, similar a otras, inhiben los canales de sodio. La podemos utilizar o la indicamos en crisis parciales y generalizadas. Podemos indicarla de 100 a 200 miligramos 2 veces al día. Podemos subir hasta 800 miligramos y debemos tener pendiente, muy pendiente, los niveles plasmáticos, sobre todo cuando se encuentra por encima de 8. Tenemos que tener aquí, bueno, un error aquí que puse 4 a 12, de 4 a 8. El nivel óptimo son 7. Lo podemos encontrar en presentación de 200 miligramos, 400 miligramos y 100 miligramos. El ácido valproico, el cual utiliza un mecanismo de acción que inhibe los canales de sodio y de calcios. Podemos indicarlo en todo tipo de crisis epilépticas. ¿Ok? Esta es una de las pocas que te indica en todo tipo de crisis epilépticas. La dosis son 10 miligramos al día. Puede utilizarla 2 veces al día hasta llegar a 30 miligramos. ¿Ok? Por kilo de peso. Los niveles plasmáticos de ella son entre 50 y 100. El nivel óptimo son 80. Y cuando llega por encima de 100, bueno, hay que tener pendiente de los rangos de toxicidad por los efectos adversos que presenta. Uno de ellos son niveles gastrointestinales, el aumento de peso. Estos pacientes también pueden presentar alopecia como parte de los efectos adversos y de toxicidad que presenta el paciente. Podemos encontrar en las mujeres amenorrea, trombocitopenia y hepatotoxicidad. La lamotrigina es una droga que se usa, el mecanismo de acción disminuye la liberación del glutamato, inhibe los canales de sodio. Esta droga está indicada en las crisis parciales, en las crisis generalizadas, en el síndrome de Lennox-Gastaut y en las crisis de ausencias atípicas. Una droga muy noble, una droga muy ideal para usarla, sobre todo en esta crisis epiléptica, casi todos. Debemos tener en cuenta que la dosis terapéutica es de 50 miligramos. ¿Ok? 50 miligramos podemos encontrarla o podemos utilizar 100 hasta 100, 150 miligramos 2 veces al día. Y debemos tener pendiente de la toxicidad, ya que estas son drogas que presentan en su rango tóxico, mareo, ataxia, visión doble, ovulación intravascular diseminada y el síndrome de Stevens-Johnson. Las gabapentinas, estas drogas aumentan el GABA, se encuentran indicadas en las crisis parciales, pero estas drogas también son mayormente usadas como terapia complementaria. No son drogas usadas de lleno como para la crisis epiléptica como tal, sino para complementar esa crisis epiléptica. Sobre todo esas refractarias que son de difícil manejo, podemos complementar o hacer parte de la terapia complementaria. O si podemos utilizar 300 miligramos al día. Y la toxicidad, bueno, cuando entra el rango tóxico, podemos encontrar somnolencia, fatiga, mareo y ataxia. El topirimato también es una droga en el cual los mecanismos de acción inhiben los canales de sodio, potencian el receptor GABA y limita el receptor AMPA. O sea, una droga que tiene varios mecanismos de acción, es una droga que hay que saberla usar, es una droga en la cual farmacológicamente muy rica porque tiene varios efectos, varios mecanismos por lo cual puede trabajarse como una droga anticonvulsivante. Se indica en las crisis parciales, en las crisis generalizadas, en la parcial de difícil manejo, sobre todo esas drogas como la comenté ahorita, que son crisis epilépticas o epilepsia refractarias, son de difícil manejo. En el síndrome de Lennox-Gastaut, de difícil manejo, esta es una droga muy buena. ¿Ok? Debemos tener pendiente del rango tóxico. Debemos tener pendiente que las manifestaciones de toxicidad son alteración del estado neurológico. Dentro de ellas podemos encontrar la somnolencia. La pérdida de peso también está asociada a la nefrolitiasis. Podemos encontrar que la droga se usa a dosis de 25 a 50 miligramos al día y se puede llevar hasta 200 miligramos al día.
El levetiracetam también es otra droga en la cual actúa sobre la membrana de la vesícula de la sináptica, la SB2A. Esta es una droga utilizada principalmente en las crisis parciales de difícil manejo, en las cuales la toxicidad, al pasar el rango tóxico, puede presentar alteración del estado de conciencia, como vértigo, mareo, la somnolencia, uno de los síntomas en los cuales uno debe estar pendiente cuando utiliza estos antiepilépticos, ¿ok? La dosis ideal son de 500 a 1 gramo al día, ¿ok? Se puede utilizar de 2 a 3 gramos. ¿Ok? Podemos encontrarlas en cápsulas de 500 miligramos. O de 1 gramo también. Y en presentaciones, algunos países la podemos encontrar en presentación oral, en suspensión, por ejemplo, 100 gramos sobre cc. ¿Qué debemos tener pendiente y qué debemos saber a la hora de comenzar un tratamiento antiepiléptico? ¿Cuándo debemos iniciar el tratamiento antiepiléptico? Eso es importante tenerlo claro, porque no toda sospecha de convulsión o no toda convulsión podemos tildarlo o dar un diagnóstico apresurado de que es un epiléptico o que es una crisis epiléptica. Debemos tener claro el diagnóstico. Eso es lo primero. Ante la sospecha o antes del inicio del tratamiento de la droga anticonvulsivante, debemos tener claro el diagnóstico correcto. Es fundamental saber qué diagnóstico tiene el paciente, realmente, si realmente es una crisis convulsiva, si no lo es, ¿ok? Diferenciarlos, ¿ok? Diferenciarlo de otra patología que pudieran estar simulando crisis epilépticas, ¿ok? Lo otro es el seguimiento, debe incluir calendarios de crisis. En el seguimiento, nosotros debemos llevar el control del paciente, debemos tener pendiente cuáles son las crisis que presentan en el día, al mes, en la semana, cuántas crisis epilépticas presenta el paciente. Debemos tener un control de la hematología, cómo está el estado hematológico del paciente, cómo se encuentra la hemoglobina. Recordemos que estas drogas actúan sobre el folato y que puede presentar el paciente una anemia megaloblástica. Debemos tener pendiente y debemos estar muy pendientes sobre el sistema, sobre los efectos o sobre la sintomatología del sistema nervioso central. Si el paciente presenta alteración del estado de conciencia, si el paciente presenta desorientación, somnolencia, esos son signos de alarma que nosotros como médicos debemos sospechar y debemos tener claro cuáles son los niveles plasmáticos de esa droga y ver si el paciente está en un rango tóxico, si no está en un rango tóxico. Un electrocardiograma, debemos tener también estudios de imágenes, ¿okay? A veces las manifestaciones de epilepsia son a lo mejor por lesiones ocupantes de espacio a nivel cerebral. Debemos tener claro y precisar qué está desencadenando esta crisis epiléptica, qué está desencadenando esta epilepsia para poder tratarlo. Cuando indicamos un antiepiléptico, debemos tener claro y debemos saber cuáles son las reacciones adversas o cuáles son los efectos secundarios más frecuentes en cada medicamento. Como lo dije en las presentaciones, cada medicamento tiene mayor afinidad o a efectos adversos. Por ejemplo, efectos gastrointestinales, algunos tienen mayor inclinación, otros más alteración de la conciencia y debemos tenerlo claro. Debemos tener claro también las concentraciones plasmáticas. Recordemos que el rango terapéutico y el rango tóxico está muy, muy estrecho. Eso significa que son unas drogas que son muy buenas, muy potentes, nos pueden ayudar a salvar vidas, nos pueden ayudar a mejorar el estatus del paciente, pero si no nos damos cuenta podemos entrar a un rango tóxico y es allí donde como nosotros como médicos debemos estar pendientes. Se mantiene al menor de 2 años, se reduce de forma gradual, debemos tener el paciente al menos 2 años con tratamiento y ir reduciendo de forma gradual el medicamento. Suspender. ¿Cuándo debemos suspender? Bueno, cuando realmente el paciente no tiene crisis, cuando ya el paciente tiene una enfermedad, un electroencefalograma normal, cuando el paciente presenta una epilepsia idiopática o de la infancia y la crisis que se controlan con un solo, o crisis que se controlan con un solo fármaco. Debemos estar pendiente de eso y las recidivas ocurren dentro de los 4 primeros meses y nosotros debemos tener claro eso.
Bueno, me despido, que pasen feliz día y que aprovechemos este conversatorio con estos temas que son muy importantes. Feliz día.